Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle el capítulo 8 de Segunda de Macabeos. Si le es posible, lea junto conmigo este capítulo para dejar que el Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe cómo debemos caminar en esta vida. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre tanto, Judas Macabeo y sus hombres se introducían secretamente en las aldeas, reunían a sus parientes y se llevaban consigo a los que pertenecían fieles al judaísmo. Fue así como juntaron cerca de 6,000 hombres. Suplicaban al Señor que mirara su pueblo, al que todos pisoteaban, y que tuviera piedad de su templo, profanado por los impios, que tuviera piedad de la ciudad destruida, y poco menos que nivelara, que escuchara la voz de la sangre que clamaba hacia él, que se acordara de la muerte criminal de pequeños e inocentes, de los insultos inferidos a su nombre, en fin, que mostrara su odio contra los malvados. En cuanto a Macabeo, tuvo una tropa organizada. Los paganos no pudieron oponerle resistencia, porque la cólera del Señor se había cambiado en misericordia, cayendo sorpresivamente sobre ciudades, aldeas, las quemaban, ocupaban las posiciones más favorables y desde allí infligían al enemigo severas pérdidas. La noche era su mejor aliado para este tipo de expediciones. Su fama de valiente se difundió por todas partes. Viendo Filipo que ese hombre no dejaba de progresar y que sus victorias eran cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, que era el jefe militar de Celestiria y Fenicia, para que restableciera los asuntos del rey. Ptolomeo eligió inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de los principales amigos del rey, y lo mandó con un ejército de más o menos 20,000 hombres de diversas naciones a exterminar toda la raza de los judíos. Junto con él mandó también a Gorgías, un general que tenía buena experiencia en asuntos de guerra. Como el rey debía a los romanos un tributo de 2,000 talentos, Nicanor pensó pagarlo con la venta de los cautivos que se haría en Judea. Rápidamente envió pues una invitación a las ciudades marítimas para que fueran a comprar esclavos judíos, ofreciéndoles 90 de ellos por un talento, pero no contaba con la venganza del Todopoderoso pronto a caer sobre él. Judas se informó de la expedición de Nicanor y comunicó a sus compañeros la llegada de ese ejército, y los que carecían de valor y no creían en la justicia de Dios huyeron a otros lugares. Los otros, en cambio, vendieron todo lo que les quedaba y suplicaron al Señor que los librara del impío Nicanor, que los había vendido antes de comenzar la batalla. Le pedían que interviniera, no por ellos mismos, sino en consideración a las alianzas concluidas con sus padres, y porque ellos mismos llevaban su nombre, augusto y lleno de majestad. Macabeo reunió pues a los que se habían quedado con él, unos 6,000 hombres, y los arengó a que no se acobardaran frente al enemigo, ni se dejaran impresionar por el número de esos paganos que los atacaban sin ningún derecho,
debían pelear como valientes, pensando en la profanación escandalosa del lugar santo y en el trato que aquellos infligieron a la ciudad ultrajada y en la ruina de las instituciones de sus padres. Macabeo les decía: ellos creen solo en sus armas y en su intrepidez, mientras que nosotros contamos con Dios, el dueño del universo, que con un gesto puede derribar a los que nos atacan y con ellos a todo el mundo. Ante sus ojos pasó revista a los antiguos ejemplos de la protección de Dios, como aconteció con esos 180,000 hombres que perecieron en tiempos de Sennacherib. Le recordó la batalla que tuvieron con los gálatas en Babilonia. Los judíos que participaban en la batalla al lado de los 4,000 macedonios no eran más que 8,000 hombres, y como los macedonios se encontraron en apuros, esos 8,000 derrotaron a 120,000 enemigos, gracias a la ayuda venida del cielo, juntando además un cuantioso botín. Después de haber renovado su confianza con esos ejemplos y de haberlos predispuesto a morir por las leyes, por la patria, dividió su ejército en 4 destacamentos. Puso a sus hermanos Simón y José y Jonatán al frente de cada uno de esos descatamientos y dio a cada uno de ellos 1,500 hombres. También estaba allí Eleazar, y efectuó la lectura del libro santo, y dando como consigna ayuda de Dios, encabezó el primer destacamiento y atacó a Nicanor. El dueño del universo fue a ayudarlo. Mataron más de 9,000 enemigos, hirieron y mutilaron a la mayor parte de los hombres de Nicanor y los hicieron huir. Juntaron el dinero de los que habían ido a comprarlos y persiguieron bastante lejos al enemigo, pero debieron detenerse porque les faltó tiempo. Como empezaba la víspera del sábado, dejaron de perseguirlos. Una vez que juntaron las armas de los enemigos y les quitaron sus pertenencias, celebraron el sábado, bendecían a Dios miles de veces y alababan al Señor, que los había librado ese día, que había tenido para con ellos un primer gesto de misericordia. Después del sábado, distribuyeron una parte del botín a los que habían sufrido la persecución, a las viudas, a los huérfanos. El resto se lo repartieron entre ellos y sus hijos. Luego se pusieron a orar todos juntos, suplicándole al Señor misericordioso que se reconciliara totalmente con sus servidores. Después enfrentaron a los hombres de Timoteo, Baquides, dando muerte a más de 20,000 de ellos. Se apoderaron de las fortalezas elevadas y repartieron de nuevo el botín, conformando 2 partes, una para ellos y otra para las víctimas de la persecución, los huérfanos y las viudas y los ancianos. Recogieron las armas y las depositaron cuidadosamente en los sitios más convenientes. Luego transportaron a Jerusalén el resto del botín. Ejecutaron al jefe de los guardias de Timoteo, que era un hombre muy malo y que había hecho mucho daño a los judíos. Cuando estaban celebrando su victoria en su capital, quemaron también a los que habían incendiado las puertas santas y que se habían refugiado con calistenses en una pequeña casa. Así recibieron el justo pago por su impiedad. Ese 3 veces criminal de Nicanor, que había convocado a 1,000 mercaderes para efectuar la venta de los judíos,
fue humillado con la ayuda del Señor por gente que él pensaba era lo peor de todos. Nicanor tiró sus ropas principescas y emprendió la fuga a través de los campos como un esclavo fugitivo, sin acompañamiento. Tuvo la inesperada suerte de llegar hasta Antioquía después del desastre de su ejército, y el que había prometido pagar el tributo que se le debía a los romanos con el dinero por los cautivos de Jerusalén anunciaba ahora que los judíos tenían a Dios como defensor y que eran invencibles porque obedecían las leyes que éste les había ordenado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí leemos estas guerras de Judas Macabeo, pero cómo Judas Macabeo confiaba en Dios. Estos eran mucho más, pero él los animaba a todos los judíos a que pelearan con confianza y le recordaba todo lo que hizo Dios en el pasado, cómo liberó a tantas personas con tan poquita gente. Y nuestro Dios se manifestó ayudándoles, que este hombre, Nicanor, que era un malvado que quería vender a los judíos como esclavos, este hombre reconoció, y aquí lo dice, que tenían a Dios como defensor y que eran invencibles porque obedecían las leyes que éste les había ordenado. Hermanos, cuando este pueblo de Israel obedecía los mandatos de Dios y buscaba a Dios con todo el corazón, Papá Dios peleaba por ellos. Él los salvaba de los enemigos y nadie podía hacerles frente. Pero cuando este pueblo se portaba infiel y no reconocía a su Dios, este pueblo era vencido. Aquí Judas Macabeo, que estaba al frente, peleó con valentía, dándole la gloria y el honor a Dios, reconociendo que Él era todopoderoso, que Él podía ayudarles a derribar a sus enemigos. Lo mismo nosotros. Tenga en mente que nuestro Dios es todopoderoso, que nada es imposible para Él. Cuando usted tenga una dificultad, un problema que para usted sea inmenso, no se desanime. Recuerde que tiene un Padre que es todopoderoso, dueño de todo el universo, como dice aquí, y que Él le puede ayudar si usted confía plenamente en Él y le invita a luchar en esta batalla. Invite a Dios para que camine en su vida, para que le ayude a salir victorioso, como lo hizo Judas Macabeo. Este Judas Macabeo, una vez que ganaba la victoria y que recuperaba el botín, no se quedaba con ese dinero, sino que lo repartía entre las viudas, los pobres y todo aquel que necesitaba. Así tenemos que caminar por la vida, ayudando a aquel que necesita, viendo la necesidad de otra persona. De muchas maneras podemos ayudar, con nuestro tiempo, con nuestras palabras, con nuestro dinero, si es que tenemos. Podemos ayudar a nuestros hermanos que tanto lo necesitan. Ojalá que lo haga. Sigamos pues leyendo capítulo diario como lo venimos haciendo desde hace muchos años, para dejar que Dios nos enseñe cómo debemos vivir cada día en este mundo mientras Él nos tenga aquí. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles cuiden su caminar y que la gracia y el amor habiten en sus corazones siempre. Bendiciones.